Listo. Dale, pues. Ok, buenas tardes. Bueno, ya es la recta final de los temas referentes a endocrino, ¿no? A fisiología endocrina. Hoy vamos a comenzar con la fisiología del aparato reproductor masculino y luego cerramos con la fisiología del aparato reproductor femenino. Básicamente, cuando hablamos de esto, vamos a hacer énfasis en lo que son las hormonas sexuales. Por eso el título dice hormonas sexuales. Pero veremos también muchas otras cosas que, lógicamente, todas están relacionadas con los efectos o las acciones de estas hormonas sobre los tejidos que involucran el aparato reproductor. Dale. Ok, entonces vamos a comenzar a ver un poco, a hablar un poco de la fisiología endocrina masculina. Las funciones endocrinas del aparato reproductor masculino están divididas básicamente en tres eventos. En primer lugar, la formación de los espermatozoides, ¿okay? Es la espermatogénesis o la espermatogenia, que ya sabemos que va a iniciarse a partir de la etapa de la pubertad y que se va a continuar durante toda la vida, sufriendo una cierta disminución en la actividad en la etapa de la vejez. ¿Okay? La segunda función que desempeña el aparato reproductor masculino tiene que ver con la realización del acto sexual masculino o el coito. Y en tercer lugar, las dos condiciones previas van a estar íntimamente relacionadas o reguladas por la función hormonal. Todo esto va a determinar una de las cosas más importantes de la función, que es la función reproductiva o la fertilidad. Además de eso, gracias a la acción de las hormonas sexuales, pues van a haber otras cosas como la determinación del aspecto físico, o sea, lo que son los caracteres sexuales tanto primarios como los caracteres sexuales secundarios. Ya veremos un poco más de eso. Y las hormonas sexuales masculinas que ejercen este efecto no solamente van a tener relación con la parte reproductiva o la fertilidad, sino que además también tienen repercusión sobre el metabolismo, como por ejemplo el metabolismo de las proteínas, el metabolismo del fósforo y del calcio, el metabolismo hidrosalino, aunque en menor importancia, pero también. Es decir, que las hormonas sexuales masculinas no solamente van a ir dirigidas a la fertilidad y a lo que es la parte reproductiva, sino que tienen otras repercusiones. Y en lo que es el crecimiento óseo, en el crecimiento longitudinal de los huesos y en la promoción del cierre de los discos epifisarios que veíamos con hormonas de crecimiento. Las hormonas sexuales masculinas también tienen participación en el crecimiento lineal del hueso y en la fusión de lo que es la placa de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis. Ya veremos un poco más de eso. Adelante. Desde el punto de vista de la anatomía funcional, bueno, en primer lugar, las gónadas masculinas o los testículos se acompañan además en su interior pues de la parte de las vías seminíferas, y esos testículos van a estar compuestos por 900 túbulos seminíferos que tienen una forma o una disposición en espiral y tienen una longitud aproximada de 0.5 metros. Okay. En estos túbulos seminíferos va a darse la espermatogénesis. La espermatogenia, la formación de los espermatozoides, tiene lugar en los túbulos seminíferos. Además, en estos túbulos seminíferos también vamos a identificar otras células que, como veremos, son las responsables de la síntesis de las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Y otras células que tienen una función nutricia, ¿okay? Para los espermatozoides en desarrollo. Además, pues en esa vía seminífera encontramos una estructura que tiene forma también de un tubo espiral, que es el epidídimo. Él es mucho más largo, tiene una longitud de 6 metros aproximadamente, y ese epidídimo es una zona en donde, aparte de que sirve para almacenar los espermatozoides que ya se están formando, que vienen formados de los túbulos seminíferos, además el epidídimo es
una zona como de transición de la vía seminífera que va a abrir hacia otro conducto que se llama conducto deferente, el cual va a terminar en una forma ampular, ¿ok? O forma de ampolla, se llama ampolla del conducto deferente, y que va a desembocar en el cuerpo de la glándula prostática, que es una glándula anexa al aparato reproductor masculino. Luego, esa vía seminífera del conducto deferente se continúa con el conducto eyaculador, que él atraviesa la glándula prostática, el cuerpo de la glándula prostática. Esta glándula tiene la particularidad de que tiene alrededor, es lobulada y tiene alrededor una cápsula fibrosa, pero además tiene musculatura lisa, ¿ok? Tiene músculo liso en su estructura, en la parte externa. La vía seminífera no concluye en el conducto eyaculador, sino que concluye en la parte más distal, que es la uretra, con sus diversas porciones. La uretra prostática, en primer lugar, y luego la uretra peniana. Se ha descrito pues que entre ambos testículos se forman alrededor de 120 millones de espermatozoides al día, obviamente a partir de la etapa de la pubertad. Las glándulas anexas al aparato reproductor masculino son las vesículas seminales, que se consideran que son como unos túbulos también tortuosos, ¿ok? Que están situados a cada lado de la próstata, que ahora más adelante también veremos cuál es su función. Y además la próstata, las glándulas uretrales y las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper, que van a desempeñar un papel importante en la secreción, en elaborar una secreción mucoide que en el acto sexual determina la lubricación. Y el órgano copulador, que es el pene, que ya veremos que tiene una estructura muy particular en donde identificamos unos elementos vasculares que se llaman sinusoides cavernosos. Bueno, acá en la parte inferior vemos como magnificado, ¿no? En forma lo que es la estructura de un testículo. Fíjense cómo están dispuestos los túbulos seminíferos, están enrollados como en forma de espiral, y que esos túbulos seminíferos se van a continuar con esta estructura alargada que parece un gusano, que es el epidídimo, que nosotros tenemos que saber identificar, porque ese epidídimo muchas veces es un asiento para patologías del aparato reproductor masculino, patologías inflamatorias que pueden ser producidas, por ejemplo, por virus, pueden ser producidas por agentes que causan enfermedades de transmisión sexual, que inflaman esta glándula, esta parte de la vía seminífera, que es el epidídimo, y producen la epididimitis, ¿ok? Por ejemplo, Neisseria gonorrea, la clamidia, o sea, varias patologías pueden estar asentadas allí. Luego, fíjense, la cola, el epidídimo tiene una cola que se va a continuar con el conducto deferente y luego el conducto eyaculador. ¿Vale? Ok, para detallar un poco más sobre la primera función que desarrolla el aparato reproductor masculino, nos remontamos a recordar un poco sobre lo que es la espermatogenia o espermatogénesis. Que fíjense que ella se inicia ya en el periodo embrionario, porque en el periodo embrionario identificamos que existen lo que son las células germinales primordiales. Esas células germinales primordiales migran hacia las estructuras que son los testículos, y esas células, ¿verdad?, van a transformarse de células germinales primordiales, se van a convertir o a transformar en otra célula que también es inmadura, pero que se llama espermatogonia. Y esas espermatogonias van a ocupar, digamos que toda la pared o la estructura del túbulo seminífero. Entonces, en el periodo embrionario identificamos las células germinales primordiales, las cuales se van a transformar en otro tipo de célula también inmadura, pero es una célula precursora, que es la espermatogonia. ¿Y dónde va a estar esa espermatogonia? En el espesor del túbulo seminífero. Esas espermatogonias se van a mantener como que dormidas,
¿ok? Inactivas, van a estar dormidas durante toda la etapa de la niñez, hasta que el hipotálamo abre el switch liberando las hormonas liberadoras de gonadotropinas que se llaman GnRH, ¿ok? Y activan la adenohipófisis para que comience a producir LH y FSH, sobre todo para espermatogénesis. Ya veremos que es más FSH. Y comienza la pubertad. Entonces, en esa pubertad, las espermatogonias van a empezarse a multiplicar, pero se multiplican por mitosis, acuérdense. Se multiplican por mitosis, van a proliferar, ¿ok? Siguiendo el efecto de las hormonas gonadotrópicas, principalmente FSH. Y esto va a ocurrir, como dijimos, a partir de la etapa de la pubertad. Y estas hormonas van a intervenir en la migración de estas espermatogonias desde la parte más basal o más profunda del túbulo seminífero hasta ir hacia la luz, acercarse hacia la luz del túbulo seminífero, acercarse hacia lo que está, a ponerse en la vecindad de las células de Sertoli, ¿verdad? Que son células que van a elaborar productos de nutrición para que puedan esas espermatogonias seguir su proceso, ¿verdad? Que va a ocurrir no en las partes más profundas del túbulo, sino más hacia la luz del túbulo. Y esas espermatogonias en ese proceso de formación, que en total dura más o menos 74 días, va a generar una espermatogonia, van a transformarse en espermatocitos secundarios, ¿ok? Y estos espermatocitos van a sufrir una primera división reduccional, que es la primera división meiótica, que los va a transformar en espermatocitos primarios, ¿ok? Estos espermatocitos primarios van a tener el mismo número de cromosomas que tenemos todos, o sea, la misma cuenta, los 23 pares de cromosomas que son, o sea, 46 cromosomas. Los 23 pares, o sea, tienen la información genética tanto paterna como materna. Eso lo vieron en embriología, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que dirigiéndose a la luz central, alrededor de las células de Sertoli, van a sufrir esa transformación. Dale la otra. Van a sufrir la segunda división meiótica y van a formarse los espermatocitos secundarios. Y los espermatocitos secundarios van a sufrir a su vez cambios en una reducción en su número de cromosomas para formar las espermátides. Esas espermátides se van a diferenciar para dar el espermatozoide maduro. Entonces ya las espermátides tienen la mitad de la información cromosómica, ¿ok? Y ahí algunas van a originar espermatozoides que tienen la información con el cromosoma X, otros con el cromosoma Y, para hacer la determinación del sexo, cuando ocurra la unión con el ovocito secundario y la fecundación. Entonces, la segunda división meiótica va a dar origen a las espermátides. Las espermátides van a sufrir cambios en su estructura histológica, se van a diferenciar, va a aparecer el cuerpo, la cola, la cabeza, el acrosoma, y además de eso van a poseer la mitad del número de cromosomas. Todo este proceso, desde que las espermatogonias se van transformando hasta que llegan al espermatozoide maduro, ocurre en 74 días. La velocidad con la que ocurre la espermatogénesis va a depender del efecto de las hormonas que vienen ¿de dónde? De la adenohipófisis, FSH y LH, sobre todo FSH, que vamos a ver posteriormente cómo obedecen también a un proceso de retroalimentación negativa. Las mismas hormonas sexuales y la producción de una sustancia que se llama inhibina van a regular también la velocidad de esa espermatogénesis. Bueno, acá lo vemos. Fíjense cómo en el nacimiento está la célula germinal primordial, que va a llegar hasta la estructura que va a ser el testículo y va a dar origen a las espermatogonias, que son las que se van a quedar dormidas o inactivas en ese periodo de latencia, que son
más o menos en promedio comienza la pubertad en el varón a los 13 años. ¿Ok? Ustedes saben que eso no es un número rígido, o sea, es variable, pero en promedio es a los 13 años en el varón y quizás a los 11 años en la niña, en la mujer. Entonces, en toda esta etapa están las espermatogonias allí esperando que el efecto de las hormonas gonadotrópicas que se elaboran en la de la hipófisis. Entonces, estas espermatogonias van a proliferar por mitosis en el interior del testículo. Fíjense que esa proliferación dura más o menos 25 días. Luego se forma de esas espermatogonias el espermatocito primario. Y es el espermatocito primario el que va a sufrir la primera división meiótica, pero todavía van a tener la información genética o cromosómica completa. Luego, ese espermatocito primario que sufre la primera división meiótica va a formar el espermatocito secundario. Y el espermatocito secundario va a sufrir la segunda división meiótica para formar las espermátides. Las espermátides ya tienen la mitad de la información, pero ellas van ahora a sufrir modificaciones en su estructura para adquirir la forma del espermatozoide maduro, con su cabeza, con su cola, su flagelo, para darle al espermatozoide las características que le van a permitir la motilidad, que le van a permitir hacerla penetrar la zona de la granulosa y la zona pelúcida y poder ocurrir la fecundación. ¿Okay? El espermatozoide maduro. Ok, con respecto, esto ya lo sabemos. Las espermatogonias contienen los 46 cromosomas, 23 poseen la información materna, que es el cromosoma X, y 23 la información paterna, el cromosoma Y. Con la división meiótica, pues ya sabemos que va a ocurrir la división reduccional y el sexo va a depender del tipo del espermatozoide que fecunde al ovocito secundario. Si tiene la información X o tiene la información del cromosoma Y. Profe, disculpe, ¿por qué nada más un solo espermatozoide es capaz de penetrar completamente el ovocito? Eso lo vamos a ver ahorita, porque cuando sí, eso tiene que ver incluso con la difusión de calcio a su interior. Al difundir el calcio a su interior, forma como una barrera alrededor que impide que los... Ajá. Ok. Cuando las espermátides comienzan a alargarse y adquirir las características del espermatozoide maduro, pues cambian la forma de ser una célula epitelioide que estaba en el túbulo seminífero a ser una estructura ya con una configuración de espermatozoide maduro, en donde identificamos una cabeza que contiene un núcleo que está revestido por un escaso citoplasma y una membrana alrededor en la superficie. Identificamos en los 2/3 anteriores de la cabeza una estructura que se llama acrosoma, y en esa estructura que se llama acrosoma, lo más importante es saber que lo que hay allí histológicamente es aparato de Golgi, con un gran reservorio o almacenamiento de enzimas, como son la hialuronidasa y algunas proteasas, que van a facilitar la penetración del espermatozoide. Luego la cola o flagelo, que tiene también su cuerpo, ¿verdad? Y que en esa cola o flagelo hay, en su estructura interna, hay en el citoesqueleto, hay un sistema de microtúbulos, 11 microtúbulos, ¿no? Que están rodeados por una membrana que se llama axonema, ¿ok? El axonema, junto con los microtúbulos, están en esa estructura de la cola o flagelo. En la parte proximal, que sería esta, en el cuerpo, de la cola o flagelo, están las mitocondrias, que van a ser muy importantes para generar energía para la motilidad. Y fíjense que esa motilidad, ellos tienen una motilidad que está muy bien determinada, sobre todo cuando se estudia la fertilidad y todo eso. Ellos se mueven alrededor de 1 a 4 milímetros por minuto, ¿ok?
Ok, ¿quién hace el control hormonal de la espermatogénesis? El control hormonal de la espermatogénesis va a depender primero de la información que viene de arriba, ya lo dijimos, de FSH, pero FSH actúa sobre las células que están en el túbulo seminífero y también LH. LH actúa sobre las células intersticiales de Leydig para que produzcan testosterona. Y de esa testosterona, en parte, depende el crecimiento y la división de las células germinales testiculares, que sería el primer paso, cuando las células germinales testiculares van a cambiar a espermatogonias. Pero acuérdense que esto ocurre incluso en el periodo embrionario. Ya veremos, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay producción de testosterona en el periodo embrionario? Ya lo vamos a ver. Pues hay producción de testosterona en el periodo embrionario y es el determinante de este primer paso. Luego, cuando comienza la pubertad, adenohipófisis libera LH que actúa sobre células de Leydig y las estimula para que elaboren testosterona y sigue interfiriendo en este primer paso. Ok, fíjense, importantísimo. La hormona folículo estimulante tiene receptores en las células de Sertoli y ese efecto ese efecto que tiene sobre las células de Sertoli va a permitirle a ellas, a través de una serie de productos que tienen relación con la nutrición de esas células que están en maduración, convertir los espermátides en espermatozoides maduros. ¿Ok? Por eso a la que más se le atribuye la función de regular la espermatogénesis es a la FSH. ¿Ok? Las células de Sertoli también tienen la particularidad de generar estrógenos a partir de la testosterona. Y eso también va a ayudar a la conversión de los espermátides en espermatozoides. Y fíjense algo muy importante, la hormona de crecimiento que vimos también tiene una inherencia en controlar las funciones metabólicas del testículo y ella actúa en la diferenciación temprana de las espermatogonias. ¿Ok? Por eso hay algunas enfermedades que tienen que ver con poca producción de hormona de crecimiento o insensibilidad al efecto de la hormona de crecimiento en los tejidos periféricos, como son algunas formas de enanismo que están determinadas genéticamente, en donde además del enanismo el paciente va a tener otras cosas, alteraciones metabólicas y tienen infertilidad. Esas personas que tienen ese tipo de enanismo frecuentemente son infértiles porque le falta el efecto de la hormona de crecimiento sobre la espermatogénesis. Okay. Esa estructura en forma como de gusano, ¿no? Tiene forma como de gusano o alargada, ¿no? Que está como que dispuesta siguiendo como el borde del testículo, que es el epidídimo. Él tiene la función de servir como un receptáculo. O sea, él recibe los espermatozoides que se produjeron en el túbulo seminífero y que aún están inmóviles, ¿ok? Y todavía no tienen la capacidad de fecundar. Y allí van a permanecer entre 18 a 24 horas. En esas 18 a 24 horas que pasan dentro del epidídimo es que ellos van a empezar a adquirir su capacidad de motilidad. Pero esa motilidad no la van ellos adquieren la capacidad, pero no se van a empezar a mover allí. Ellos allí permanecen todavía inmóviles porque esa motilidad es inhibida por ciertas proteínas hasta que ocurre la eyaculación. ¿Ok? Entonces el epidídimo actúa como un reservorio de ellos, es una etapa de transición en donde ellos están aproximadamente un día y luego, entonces ahí de ser inmóviles ya empiezan a adquirir su función de motilidad, pero no la ejecutan hasta posteriormente. Luego vienen los conductos deferentes. Ellos almacenan esos espermatozoides para conservar su poder de motilidad y fertilidad, pero ahí se quedan, como pueden almacenarse por más tiempo, hasta por un mes, ¿ok? Pero están como inhibidos o dormidos.
luego de que ocurre la eyaculación, estos adquieren la motilidad y además la capacidad para fecundar. Y eso obedece al proceso de maduración, que tiene que ver con el pH del semen, ¿ok? Para que se dé esa capacidad de motilidad y de supervivencia del espermatozoide, el pH del semen tiene que ser alcalino, ¿ok? Ajá, las vesículas seminales. El producto que elaboran las vesículas seminales es el que forma la mayor parte del volumen del semen. O sea, esa es una de sus funciones. Y ya vamos a ver que allí hay otras sustancias que sirven para la nutrición de los espermatozoides. Entonces, fíjense, ellas, como les decía, son dos estructuras que tienen también forma de tubulares, pero son tortuosas, ¿ok? Ellas están encargadas de secretar un material mucoide que es rico en un carbohidrato que es la fructosa, ¿ok? También tienen ácido cítrico y otras sustancias que se encargan de nutrir a los espermatozoides. Además, contienen prostaglandinas, que vamos a ver que tienen que ver cuando vamos a ver que esas prostaglandinas que forman parte del contenido del semen, ellas producen unos movimientos en las trompas de Eustaquio y en el útero, unos movimientos peristálticos invertidos que hacen que los espermatozoides puedan desplazarse más rápido o conducir los espermatozoides hasta donde están los ovocitos secundarios para poderlos fecundar. Muy importante que recordemos que en ese líquido que contienen las vesículas seminales están esas sustancias de nutrición para el espermatozoide. Entonces, como lo dice ahí, las prostaglandinas ayudan cuando reaccionan con el moco cervical, lo hacen como más receptivo a los espermatozoides y originan esas contracciones peristálticas para desplazar los espermatozoides y ellos puedan llegar a alcanzar al óvulo, al ovocito secundario. Ok, la función de la próstata, la glándula prostática, que también es asiento dentro de todo el aparato reproductor masculino, la glándula prostática es la que da como que más problemas. O sea, lo más frecuente que las patologías del testículo, las más frecuentes son los tumores, ¿verdad? Tumores de tipo embrionarios. Y esos tumores de tipo embrionario son más frecuentes en los varones jóvenes. ¿Okay? Eso es cuando vean anatomía patológica y vean urología, tienen que recordar eso. Los tumores del testículo se llaman seminomatosos y no seminomatosos y son más frecuentes en personas jóvenes. Y son muchos de ellos, como el testículo es un órgano que tiene células embrionarias, son tumores que son malignos, frecuentemente son malignos y tienen un comportamiento agresivo, pero que si se hace el diagnóstico a tiempo, la supervivencia es alta, ¿ok? Porque todo lo que tenga células embrionarias siempre, cuando hay una neoplasia, siempre son más agresivas, ¿ok? Porque son células que todavía no han completado su madurez desde el punto de vista, sus divisiones. O sea, son células que tienen cierta pluripotencialidad desde el punto de vista de su reproducción y división. Ok, entonces luego el epidídimo, que ya sabemos que sí puede ser asiento de patologías inflamatorias, y luego las vesículas seminales no están así frecuentes. Luego viene la próstata. La próstata sí es una de las partes del aparato reproductor que afecta sobre todo después de los 45 años. La función de ella es secretar un líquido poco denso. No sé si en la lámina anterior está, pero bueno, él lo dice. Ok, que ella va a producir un líquido poco denso que tiene un aspecto lechoso, que es el que le da el aspecto, la apariencia al semen, y es rico en iones de citrato, calcio y fosfato. Y fíjense, el pH alcalino entre 6 y 6.5 para facilitar la movilidad y la fecundación. Contribuye al volumen del semen, pero
quien más contribuye al volumen del semen es la producción de las glándulas de las vesículas seminales. Y en segundo lugar, las secreciones de la glándula prostática. Entonces, el semen es el líquido eyaculado durante el acto sexual masculino. Y fíjense, en su composición vamos a destacar que los espermatozoides que provienen del conducto deferente representan el 10% del total de la composición del semen. El líquido vesicular, 60%, el líquido prostático, 30%. ¿Ok? Además, contribuyen también las pequeñas secreciones de las glándulas uretrales y bulbouretrales, ¿ok? Que siempre tienden a hacer que el pH esté más hacia la alcalinidad. Bueno, lo que dijimos inicialmente, que el líquido que más contiene que más contribuye al volumen del semen es de las glándulas seminales, y que es el último en eyacularse, porque sirve como para lavar o para desplazar los espermatozoides que se han quedado en el conducto eyaculador y en la uretra. ¿Ok? El semen tiene la particularidad de poseer una proteína coagulante que viene desde el líquido prostático, que va a transformar el fibrinógeno que habíamos dicho que se encontraba en el líquido producido por las vesículas seminales, para formar un coágulo de fibrina, que es el que mantiene, cuando el semen cae en la vagina, lo mantiene como en las regiones más posteriores o más profundas de la vagina, y que ese mismo semen va a ser, ese mismo coágulo que se forma, va a ser disuelto entre 15 a 30 minutos por la acción de una fibrinolicina, que también está en el mismo volumen del semen. Ok, para que los espermatozoides puedan fecundar el ovocito secundario y puedan adquirir toda esa maduración, tienen que sufrir lo que se llama la capacitación. Esa capacitación se refiere a un conjunto de cambios que permiten activar los espermatozoides una vez que ellos son eyaculados, para que cumplan su función primordial, que es la fecundación. Y este proceso de capacitación puede durar hasta 10 horas. ¿Okay? Fíjense, antes de que ocurra la eyaculación, los espermatozoides van a estar suspendidos en un lugar en donde ellos están en contacto todo el tiempo con colesterol, con vesículas que contienen colesterol, y ese colesterol va a servir pues para ponerse en contacto continuo con la membrana del acrosoma. ¿Okay? Es una fuente acuérdense que las membranas están formadas por lípidos. Entonces el colesterol puesto que está en las vesículas está en contacto todo el tiempo con esos espermatozoides, y van a contribuir a añadirse pues a la membrana del acrosoma, para que el acrosoma antes de la capacitación no se rompa y no libera las enzimas que dijimos que tenía, la hialuronidasa y otras proteasas. ¿Okay? Al ocurrir la eyaculación, ¿qué va a pasar? Que ese acrosoma se va a debilitar. ¿Okay? Y esa debilitación del acrosoma obedece a que entran iones de calcio. ¿Okay? Al entrar los iones de calcio, esa membrana del acrosoma se va a debilitar, y en primer lugar el espermatozoide va a adquirir la actividad de flagelo, ¿no? Y en segundo lugar se van a liberar las enzimas que están en el acrosoma para facilitar la penetración al ovocito secundario. Ok, ese efecto que tiene la liberación de las enzimas hialuronidasa y proteasa para facilitar la penetración al ovocito secundario se llama reacción acrosómica o reacción del acrosoma. La hialuronidasa va a despolimerizar o a romper, a separar los polímeros del ácido hialurónico, que, como sabemos, es como un cemento que está entre las células. ¿Okay? En este caso, ¿entre cuáles células? Las células de la capa granulosa. Cuando el ovocito secundario se libera del folículo de Graf, se arrastra alrededor una capa de células de la granulosa.
eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y entre ellas hay ácido hialurónico. La hialuronidasa separa ese cemento para que los espermatozoides puedan entrar. ¿Okay? Las enzimas proteolíticas van a digerir los otros tejidos que hacen que el óvulo permanezca adherido o pegado, ¿no? Entonces, para también facilitar la entrada del espermatozoide. Entonces, ellas se liberan de los espermatozoides y gracias a su presencia se disuelve la capa de células de la granulosa y después también se van a encargar de que se rompa la zona pelúcida, ¿ok? La zona pelúcida, que es una cubierta que tiene el ovocito secundario, abriendo una vía para el paso de la cabeza del espermatozoide a través de la zona pelúcida hasta el interior del ovocito secundario, para que se unan los cromosomas de ambas células y ocurra la fecundación. ¿Ok? La segunda, más o menos hablamos sobre espermatogénesis, ¿ok? Hablamos de más o menos cada una de las partes del aparato reproductor y cuáles son sus acciones fisiológicas. Dijimos que la segunda función del aparato reproductor era el acto sexual masculino. El acto sexual masculino, tiene mucha implicación con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está íntimamente relacionado con el acto reproductor masculino y también la participación del cordón espinal, sobre todo la región sacra, también la región lumbar, pero más que todo la región sacra, y también tiene una participación de los centros superiores, diversos centros superiores, lo que es el sistema límbico, el hipotálamo, la corteza. Toda esa parte va a tener relación con el acto sexual masculino. Es decir, que es un acto reflejo, pero que está modulado por varias, recibe pues muchas información procedente de otros centros del sistema nervioso que pueden modificar su duración, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se considera que tiene cuatro pasos, ¿ok? 4 pasos, o si uno los cuenta pueden ser 5, pero ya les voy a decir, ¿no? En general son 4 etapas que tiene. La primera etapa, bueno, la iniciación del acto sexual, que todavía no es una primera etapa como tal, sino ya yo les voy a decir cuáles son. Cuando se inicia el acto sexual, o sea, todo lo que es la etapa precoital, ¿ok? Participa muchísimo lo que es la recepción de las señales nerviosas sensitivas, toda la percepción a través de la piel, de la región perineal, escroto, pene, etcétera, ¿no? Pero más que todo, se considera que la terminal sensitiva más importante para iniciar el acto sexual masculino es el glande. El glande es una estructura que tiene una inervación que permite pues captar todas esas sensaciones y a través de los nervios pudendos, ¿ok? Toda esa información es recogida por los nervios pudendos, va al cordón espinal y el cordón espinal es el centro integrador, ¿ok? Todas esas sensaciones hacen que, por eso el frote o el roce son importantes, porque son los estímulos que hacen que las terminaciones sensitivas del glande se activen y sean captadas por los nervios pudendos. Y esa información va ¿dónde? Al cordón espinal. Acuérdense que todo lo que es sensitivo entra por las vías, por las raíces posteriores, ¿ok? Ese nervio pudendo entonces recoge no solamente información del glande, sino que información procedente de la región perineal, información procedente de la mucosa anal, información de los escrotos, o sea, todo lo que es sensibilidad es recogido por esos nervios pudendos. Llega la información a la médula a través del plexo sacro y allí la médula hace una función integral, refleja, porque el acto sexual
es un acto reflejo, ¿ok? ¿Qué quiere decir un acto reflejo? Que es un acto que todo lo que es reflejo es involuntario. Pero ya sabemos que no solamente lo podemos, fisiológicamente lo vemos como un acto reflejo, pero que tiene influencia de varias partes, ¿ok? Tiene influencias de centros superiores que pueden modificarlo, ¿ok? Toda esa información sube hacia el encéfalo, aferencias que van hacia el encéfalo. Y ahí participan todo lo que es la parte psicológica, la parte psíquica, lo que es las imágenes, los olores, audición, recuerdos, ¿okay? Asociaciones, todo eso, actividad del sistema límbico, los sueños. Por eso es que ocurren lo que se llaman las eyaculaciones nocturnas o las poluciones nocturnas, que son más frecuentes en la etapa de la adolescencia. Y eso verifica que el acto sexual es un acto reflejo. ¿Por qué? Porque las poluciones nocturnas trabajan con base en sueños, ¿ok? Y igualito van a terminar en la eyaculación, porque ahí funcionaría básicamente como lo que es un acto, donde la médula actúa a través es algo involuntario, pues. Vale. Ajá, aquí están ya las etapas propiamente dichas. La primera etapa del acto sexual masculino es la erección. Para que no se les olvide, la erección depende del parasimpático. Y la P, parasimpático, así me lo aprendí yo en fisiología y no se me olvidó más. Entonces, exacto. Entonces, la erección es una función parasimpática. Y es el primer efecto que produce la estimulación, que es recibida a través de los nervios pudendos, a través del plexo sacro que llega hasta la médula. Entonces la primera respuesta es parasimpática y ella es debida a esos impulsos parasimpáticos que proceden ya de regreso de la región sacra de la médula, y en este caso el cierre del arco reflejo ya viene por los nervios pélvicos, ¿okay? La aferencia la hacen los nervios pudendos, va a la médula, y la eferencia, la integración para completar el arco, la hacen los nervios pélvicos. Pero además, esas terminaciones parasimpáticas no solamente van a tener la particularidad de trabajar con acetilcolina, ¿okay? Sino que trabajan con que la acetilcolina es el neurotransmisor más importante, pero en este caso también se producen otras sustancias muy importantes, el óxido nítrico, ¿okay? El óxido nítrico y un péptido intestinal vasoactivo, ¿okay? Ese óxido nítrico utiliza como segundo mensajero el GMP cíclico, y el GMP cíclico, ¿qué va a hacer? Va a relajar las arterias del pene para producir vasodilatación. Por eso la erección depende de vasodilatación, que va a afectar las redes trabéculas de fibras musculares que constituyen los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que histológicamente y estructuralmente son sinusoides. Sinusoides, es decir, no tienen paredes como tal, son los sinusoides cavernosos que se encuentran rodeados por una banda de tejido fibroso. Cuando los vasos sanguíneos arteriales se relajan, el flujo sanguíneo comienza a entrar en esos senos cavernosos y comienzan a llenarse de sangre. Y alrededor están esos senos se comienzan a llenar, pero alrededor consiguen la banda fibrosa que está haciendo contención a ellos. Y eso es lo que hace que, además de eso, hay cierta restricción del flujo venoso. O sea, el flujo venoso de retorno está disminuido, el flujo arterial está aumentado, están las bandas fibrosas alrededor, y eso es lo que hace que el pene se endurezca y crezca, aumente de tamaño. Que es esto lo que dice el abombamiento, ¿no? Entonces, es importante esto saberlo, porque hay las patologías que se llaman disfunción eréctil, que pueden, si uno recuerda el acto sexual, entonces puede decir, bueno, la disfunción eréctil puede ser por muchas causas, ¿ves? Porque el acto sexual es muy complejo.
Ajá, y hay fármacos como el famoso Viagra, el sildenafil, que son precursores del óxido nítrico, porque ellos inhiben las enzimas, no, la guanilato ciclasa no, inhiben las enzimas que se encargan de desdoblar el efecto del GMP cíclico, aumentan el GMP cíclico. Doctor, ¿y cómo afecta eso a los pacientes que lo utilizan por hipertensión pulmonar? O sea, ¿tienen constantes erecciones o...? Bueno, es que creo que no es así tan mágico, ¿no? ¿Cómo sabe el sildenafil dónde va a actuar específicamente en ese caso? No es un fármaco que tenga una selectividad. Por eso. O sea, no creo que si se lo da a un paciente por hipertensión pulmonar, probablemente no va a tener selectividad solamente para el árbol vascular pulmonar. Lo que pasa es que el paciente como la erección es algo complejo, el paciente con hipertensión pulmonar es un paciente que vive hipoxémico, es un paciente que quizás su gasto cardíaco no es muy bueno, y para todo esto depende de que tengas una buena función cardiovascular, de que tu endotelio vascular esté bien. Entonces me imagino que depende del grado de afectación sistémica que tenga el paciente. Entonces, aparte de servirle para la hipertensión pulmonar, de verdad que no sé, porque no he tenido la oportunidad de manejar a nadie así como a un adulto, pues pero yo creo que es lo que te estoy diciendo. Esos tratamientos son a largo plazo, las tomas diarias. Sí, esos tratamientos son a largo plazo y a veces dosis altas. Sí. Y producen mucha cefalea porque son vasodilatadores. Ajá, la segunda etapa es la etapa de lubricación. ¿Ok? Esa etapa de lubricación también es un efecto parasimpático. Y fíjense, todos esos impulsos parasimpáticos van a ser estímulos para que las glándulas uretrales y bulbouretrales, como son las glándulas de Cooper, produzcan el moco. Que eso, teóricamente, el moco, esa lubricación va a servir para facilitar el coito, ¿no? La penetración y todo eso, ¿no? La tercera etapa es la emisión y la eyaculación, que uno diría, bueno, es que hay como que hay un límite muy cercano entre una y otra. La emisión y la eyaculación, fíjense que la emisión y la eyaculación ya son función de los nervios simpáticos, ¿ok? Aquí es una función de los nervios simpáticos a través de los plexos hipogástricos, ¿ok? El plexo hipogástrico y las terminaciones simpáticas que llevan, que proceden desde el cordón espinal, desde T12 hasta L1, ¿ok? Toda esa información va a controlar lo que es la emisión y la eyaculación. Por eso los pacientes que tienen problemas en el cordón espinal, otra aplicación, ¿no? Otra aplicación clínica, lo que es trauma, sección medular, tumores en la médula, defectos congénitos de lo que se llaman defectos de cierre del tubo neural que afecten el cordón espinal. Esos pacientes, muchos tienen problemas de disfunción eréctil, ¿ok? También tienen problemas de incontinencia o de vejiga neurogénica, no pueden orinar. Entonces, fíjense, necesita se produce la emisión y la eyaculación cuando la intensidad del estímulo sexual ha superado el umbral, o sea, se hace muy alta. Y todo eso es impactado por la médula espinal, como les dije, en esos segmentos, y gracias a ella y a los impulsos que salen a través de los plexos hipogástricos y pélvicos, impulsos simpáticos, ocurre la primera fase antes que viene previa a la eyaculación, que es la emisión. ¿Y qué es esa emisión? Bueno, es simplemente que en esa emisión existe contracción del conducto deferente, de la ampolla del conducto deferente, del revestimiento ese que les decía, de la glándula prostática que tiene musculatura lisa, y de las vesículas seminales para empujar todo el contenido que ellas tienen, ¿okay? Para desplazarlo y hacer que toda la vía seminífera se llene del contenido. Y ese estímulo que ejerce cuando la vía seminífera está llena,
¿ok? Es lo que es previo a que ocurra la eyaculación. O sea, cuando la vía seminífera está llena, ¿ok? Entonces viene la otra etapa que es la eyaculación. Entonces el líquido prostático y el seminal es empujado hacia la uretra junto con los espermatozoides. Estos líquidos se mezclan con las secreciones de las glándulas vulvouretrales y uretrales. Fíjense, cuando el semen llena la uretra interna, origina señales sensitivas, lo que les decía. Eso es captado también por los nervios pudendos. O sea que quien inicia, para que no se nos olvide, quien recibe todos los nervios pudendos. Y a la final, antes de la eyaculación, los nervios pudendos captan que las vías seminíferas están llenas. ¿Ok? Y esa información va a las zonas sacras de la médula espinal. Y eso es lo que origina la contracción rítmica de los órganos genitales internos. Básicamente, o sea, lo más así clásico es que hay contracción de los músculos isquiocavernoso y bulbocavernoso. Y eso hace que haya compresión de las bases del tejido eréctil en los conductos genitales y en la uretra. Y haya la expulsión del semen con cierta presión y en forma rítmica o intermitente, porque obedece a una contracción de esos músculos. Y es lo que es la eyaculación. Ambas cosas, entre la emisión y la eyaculación, es lo que se denomina orgasmo masculino. Que luego que viene, luego que pasa la eyaculación, la erección comienza a bajar en 1 a 2 minutos, y es lo que se llama la última etapa, que se conoce con el nombre de resolución. Entonces la primera es la erección, la segunda es la lubricación, la tercera es la emisión, eyaculación y resolución. Entonces sí podríamos decir que son 5. Entonces esto es lo que cuando desaparece la excitación, no puede haber una excitación cuando acabas de eyacular. Eso es lo que se llama periodo refractario, que varía de una persona a otra. Ok, ya está. Ahora las protagonistas de todo esto son las hormonas sexuales, en donde la más importante, la hormona sexual masculina, es la testosterona. Como sabemos todas, el precursor de todas ellas, ¿cuál es? El colesterol. Todas las hormonas de naturaleza esteroidea, ¿no? Los testículos van a secretar 3 hormonas sexuales masculinas que también se le conocen con el nombre de andrógenos. Porque hay mucha gente por ahí que se gradúa y ni siquiera sabe qué son los andrógenos, ¿no? Entonces yo no quiero que ustedes sean así, por favor. Ustedes son gente inteligente. O a veces les pregunto a uno alguna cosa y unas cosas básicas, hipercapnia, hipocapnia, como si nunca hubieran oído eso. Ustedes no pueden ser así. Entonces, de todas estas, testosterona, dehidroepiandrosterona, que la produce ¿quién más? La zona. ¿Quién más produce dehidroepiandrosterona y androstenodiona? ¿Dónde más se producen ellas? En la corteza suprarrenal, pero ¿en qué parte? Zona glomerular, zona reticular o zona fasciculada. ¿En cuál? En la fasciculada. En la fasciculada, exactamente. Ahí se elaboran ellas también. Acuérdense que lo vimos en estos días. Entonces, ¿quién produce la testosterona? Las células intersticiales de Leydig, que están ubicadas en los túbulos seminíferos. Ellas secretan la testosterona, que es la hormona sexual masculina más importante, que se elabora en mayor cantidad, pero que tiene la particularidad que es convertida en sus tejidos blancos en dehidrotestosterona, que es la forma activa, y lo hace una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Hay medicamentos que, por ejemplo, para tratar la hiperplasia prostática, inhiben la acción de esa enzima para que no transforme la testosterona en dehidrotestosterona. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la forma metabólicamente activa es la dehidrotestosterona.
y es convertida en los tejidos periféricos. Entonces, fíjense, las células de Leydig representan el 20% de la masa testicular. Están casi inexistentes en la etapa de la niñez y a pesar de que son en el recién nacido y en las primeras 10 semanas de la vida, ahí sí están muy numerosas porque obedecen al efecto de ¿quién? En la etapa, durante toda la etapa y en la parte embrionaria y luego durante la etapa fetal, vamos a ver que hay un primer pico de producción de testosterona. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las células de Leydig van a estar prácticamente inexistentes en la niñez, pero ellas se activan en la etapa de la pubertad. Y también, fíjense, son muy numerosas en el recién nacido, ¿ok? En las primeras 10 semanas de la vida. Se comienza a producir testosterona a partir de la 7ª semana de la vida, ¿ok? De la vida intrauterina. Ajá, dale. Ok, se le llama andrógeno a cualquier hormona esteroidea con efectos, eso es importante. ¿Qué es un andrógeno? Una hormona que tiene efectos masculinizantes, ¿ok? Eso se llama andrógeno. Incluye también las hormonas sexuales secretadas por la corteza suprarrenal y son sintetizadas a partir del colesterol, ¿vale? Ok, ¿cómo es el metabolismo de esa testosterona? Bueno, ella tiene un 97%, tiene una unión muy laxa a lo que es la albúmina y a una globulina que se llama globulina transportadora o fijadora de hormonas sexuales. ¿Okay? Entonces, el hecho de que tenga muy poca afinidad a esa globulina fijadora de hormonas sexuales hace que ande circulando en la sangre alrededor de 30 minutos a varias horas hasta que se fije en los tejidos o se degrada. Entonces ella tiene también su proteína transportadora y hace que su vida media, su unión a ella no es tan fuerte, entonces por eso su vida media es 30 minutos a algunas horas. Y la particularidad más importante es que en los tejidos es convertida en el medio intracelular a dehidrotestosterona y es la dehidrotestosterona la que se une al receptor intracitoplasmático que forma el complejo hormona-receptor que va al núcleo. ¿Okay? Y esos receptores donde se encuentran, sobre todo, receptores para la dehidrotestosterona, ¿dónde se encuentran? En la próstata. ¿Dónde más se encuentran? En los genitales externos del feto que es varón. Por eso ella determina los caracteres sexuales primarios. ¿Ok? Lo que te digo. Ella hace que se desarrolle pene, que se desarrollen los escrotos, o sea, las características sexuales primarias. Hasta que viene la etapa de la pubertad que ya va a participar en los caracteres sexuales secundarios. Y los receptores están allí en el aparato reproductor. Ok, la que no se fija a los tejidos va al hígado y ahí el hígado sí la convierte en androsterona y dehidroepiandrostenodiona que se van a conjugar con el ácido glucurónido para hacerse hidrosoluble y excretarse a través de la bilis. Ella se excreta a través de la bilis o a través de la vía renal. Ok. Ajá. ¿Cómo es esa producción de estrógenos en el varón? Lo vimos la otra vez, dijimos que las mujeres elaboran testosterona y nosotros también tenemos producción de estrógenos. ¿Dónde producimos estrógenos? Las células de Sertoli en los túbulos seminíferos se encargan de convertir la testosterona en estradiol, que ya veremos que es el principal estrógeno, es el estradiol 17 beta. Entonces las células de Sertoli convierten testosterona en estradiol y a partir de testosterona y androstenodiol en el hígado el 80% de la producción total que se da en el varón es a ese nivel. ¿Cómo es la variación de esa secreción de testosterona en las distintas edades? Ya dijimos que la producción comienza en la vida intrauterina, a las 7 semanas.
en esa vida fetal o la vida intrauterina, la hormona protagonista de estimular los testículos fetales es la gonadotrofina coriónica humana o la gonadotrofina coriónica placentaria. Gracias a la gonadotrofina coriónica placentaria es que nosotros podemos sintetizar testosterona desde la vida intrauterina. Y eso es importante saberlo, porque uno dice, mi alma, pero ¿cómo así que en el feto va a haber producción de testosterona si todavía el eje hipotálamo hipófisis con respecto a las hormonas gonadotrópicas debe estar dormido? Pues no, está dormido allá, pero vienen las hormonas placentarias a tomar el comando. Entonces la producción de testosterona en todo el periodo de desarrollo fetal y durante las 10 primeras semanas de la vida obedece al efecto de la gonadotrofina coriónica placentaria. ¿Ok? Y ahí lo vemos en la gráfica. Okay. Ajá, la primera producción, así la producción más importante en el periodo fetal, ya sabemos que va incrementándose desde la 7ª semana durante toda la gestación. Fíjense que ya para el tercer trimestre ya comienza un poco a dejar de producirse, pero luego en el periodo neonatal viene otro pico que dura hasta las 10 semanas más o menos. Y luego, durante todos los primeros años, que son más o menos 12 años o 13 años, fíjense cómo la curva cae, fíjense, porque no hay producción de testosterona, hasta que viene el despertar del eje hipotálamo hipófisis con la adolescencia, con la pubertad, que comienza a producirse. ¿Okay? Y no cae definitivamente, pero sí disminuye la producción. ¿Qué estímulo despierta, por decir así, la pubertad? No se sabe. Bueno, no sé si actualmente, pero hasta donde yo sé, en Guyton todavía te dice que no se sabe. No se sabe qué despierta el hipotálamo para que produzca GnRH. Porque lo que hace todo es la GnRH. El hipotálamo, y que se sintetiza en un núcleo que se llama núcleo infundibular, ¿ok? Del hipotálamo. Las neuronas, los cuerpos neuronales de ese núcleo infundibular o núcleo arqueado van a ser las que elaboran la GnRH. Y la GnRH va a ser como el switch que prende el inicio de pubertad. ¿Okay? En el varón, el inicio de pubertad se reconoce por el aumento del tamaño testicular. Ese es cuando vean algo de adolescentes. Bueno, no sé si les darán eso, pero bueno, en pediatría se ve que ¿cómo sabemos que la mujer inició pubertad? Aparece la telarquia. La telarquia es que aumenta de tamaño las glándulas mamarias, empieza el botón mamario a crecer por el efecto de los estrógenos. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que el varón inició pubertad? Porque aumenta el tamaño testicular. Hay un instrumento que se llama orquidómetro de Prader, que es como un rosario, tiene todos los tamaños de los testículos, y uno en la consulta, teóricamente, el que hace medicina del adolescente tiene que buscar con el orquidómetro y medir los testículos para ver si el paciente inició pubertad o no. Y hay unos estadios de maduración sexual que son para el hombre y para la mujer, que se llaman estadios de Tanner. Y en esos estadios de Tanner incluye el tamaño del pene, incluye el vello púbico, y en la mujer el desarrollo del botón mamario y también el vello, ¿okay? Como signos de pubertad y de madurez sexual. Ok, entonces vamos acá otra vez. Importante que se nos quede esto, porque bueno, a veces ya cuando uno es médico hay cosas que se le olvidan, ¿no? Entonces, ¿por qué cómo es que hay testosterona en la etapa fetal o en la etapa neonatal? Sin eso no pudiera haber descenso del testículo. El descenso del testículo desde la cavidad abdominal a través
el conducto inguinal y que llegue a las bolsas escrotales, que debe ocurrir en los últimos 2 o 3 meses del embarazo, se da por el efecto de la testosterona. ¿Okay? El desarrollo de las características sexuales primarias, si no están la testosterona, no va a haber desarrollo de esas características. Entonces, es importante que recordemos esto. Y va a inhibir también que se formen o sea, Que se diferencie, o sea, se haga la diferenciación de los dos aparatos reproductores, ¿no? Ajá, entonces, esto es más lo que hemos dicho, pero que hay algo importante. Ajá, comienza a partir de la 7ª semana. El cromosoma sexual masculino posee un gen que se llama gen SRY. Ese gen SRY codifica la síntesis de una proteína llamada factor de determinación testicular. Y ese factor de determinación testicular va a iniciar una cascada de activaciones de genes que permiten, a su vez, que las células de la cresta genital se diferencien en lo que son los primordios de las células de Leydig, o sea, células secretoras de testosterona, que finalmente van a ser los testículos. Entonces, la testosterona, secretada inicialmente por las células y luego por los testículos genitales, permiten el desarrollo de las características corporales masculinas, la formación de pene, el escroto, suprime el desarrollo de los órganos sexuales femeninos. Y la testosterona también permite el descenso de los testículos. Hay una patología que se llama testículo no descendido, ¿ok? O incluso la criptorquidia, que es cuando no están, o sea, no están los testículos. Exactamente, los sacos escrotales están, las bolsas escrotales están vacías. En esos pacientes se pueden utilizar hormonas como la FSH o la LH o incluso testosterona para promover el descenso testicular. Porque si los testículos se quedan fuera de los escrotos, si el testículo queda fuera del escroto, puede sufrir varias cosas, se va atrofiando y estas células, como dijimos, como tienen células germinales, se malignizan. Entonces el testículo no puede quedar más de un año fuera del escroto porque hay que extraerlo, hay que hacer orquidectomía, hay que sacar el testículo porque el testículo se puede malignizar. Entonces, por eso durante el primer año de vida, si el testículo no está en la bolsa escrotal, hay que ver dónde está o si está el testículo, si está en el conducto inguinal o simplemente el músculo cremaster se encarga de elevarlo, ¿okay? Eso se llama testículo retráctil. El testículo retráctil es el que sube y baja, o sea, hay algún momento en que él está dentro de la bolsa escrotal, pero el cremaster se lo puede llevar hacia arriba, se llama testículo retráctil. El testículo no descendido es el que nunca ha llegado hasta la bolsa escrotal, ¿ok? Se quedó en el canal inguinal. Y la criptorquidia es cuando las bolsas escrotales están vacías. Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Bueno, en la pubertad es la responsable de que el pene aumente de tamaño hasta 8 veces el tamaño del pene de la niñez, pues. El escroto y los testículos permiten la aparición de los caracteres sexuales secundarios como el vello corporal, con el crecimiento del vello púbico tomando hacia arriba, hacia la línea alba, ¿ok? Eso es característico, toma hacia la parte superior, incluso llega hasta el ombligo y por encima del ombligo. Puede aparecer como en el tórax, en la espalda, en la cara. Y la testosterona, al efecto de testosterona, específicamente de dihidrotestosterona, obedece que en los hombres sea más frecuente la calvicie. ¿Okay? La calvicie es un efecto de testosterona. ¿Es un aumento de testosterona? Sí, de hecho los medicamentos que se utilizan para eso bloquean el efecto de testosterona. La voz, el cambio de la voz aguda a la voz grave, que ocurre en la pubertad, primero los gallos, esos que salen, y después que lo llaman voz en cascada. Y luego
la voz ya grave obedece a que la mucosa laríngea, por efecto de la testosterona, es más gruesa, es hipertrófica, igual que el tamaño de la laringe. También la piel se queratiniza, se hace más gruesa, tiene más epidermis, tiene el efecto de testosterona está relacionado con el acné, ¿okay? Además, lo que decíamos, que no solamente actúa sobre el aparato reproductor, sino que también actúa sobre favoreciendo la acreción de calcio en el esqueleto. Favorece el depósito de calcio en el esqueleto óseo, ¿verdad? Y además tiene un efecto anabólico sobre la síntesis proteica. El varón tiene mayor masa muscular que la mujer, y eso en gran parte es debido a la testosterona. Como lo dice ahí, la matrigosis y la retención de calcio. Aumenta la tasa metabólica basal y aumenta la masa eritrocitaria. Por eso las hemoglobinas de los varones son mayores que las hemoglobinas del sexo femenino. ¿Ok? Y no es que aumente, no es que estimule la síntesis de eritropoyetina por el riñón, no. Eso se le ha atribuido al mismo aumento del metabolismo basal. O sea, los varones tenemos 700.000 tenemos 700.000 por milímetro cúbico más glóbulos rojos en el conteo total de glóbulos rojos que las mujeres, y eso se debe a que tenemos el metabolismo basal más aumentado por la misma testosterona, y eso hace que las necesidades de oxígeno de los tejidos aumenten y por lo tanto necesiten un mayor volumen eritrocitario y un ligero efecto de reabsorción de sodio en los túbulos renales. ¿Qué es un efecto qué? ¿Cómo se llama ese efecto? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver con la reabsorción de sodio y agua? Un efecto mineralocorticoide, exacto. Ajá. La testosterona, como es una hormona esteroidea, penetra la membrana de la bicapa lipídica y gracias a las 5-alfa reductasa intracelular se transforma en dihidrotestosterona. Ella se une a una proteína plasmática, citoplasmática receptora, se forma el complejo hormona receptor, va al núcleo y favorece la transcripción del ADN, formación del ARN mensajero y de todo el bojote de proteínas de las que dependen los efectos de testosterona. ¿Cómo se controla esa función sexual masculina? Bueno, como ya dijimos, el inicio depende de gonadotrofia, que la GnRH sea liberada por el hipotálamo y que se estimule adenohipófisis, y adenohipófisis secrete la hormona luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante es el estímulo primario para que se inicie la secreción de testosterona y la folículo estimulante es el estímulo primario para que se dé la espermatogénesis. Ambas son hormonas glucoproteicas que actúan, tienen como segundo mensajero el AMP cíclico. Ok, las células de Leydig que secretan la testosterona son estimuladas por LH a partir de la pubertad. Y esa síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig también tiene una regulación que es un sistema de feedback o de retroalimentación negativa, ¿no? Por ahí abajo lo dice, hay un control de retroalimentación negativa, la testosterona secretada por las células de Leydig va en respuesta a LH, va a inhibir la secreción hipofisaria de LH para frenar su producción. ¿Quién estará ahí? Se está asomando, dígame si. Cerrala. Además de este efecto que tiene testosterona sobre el hipotálamo para disminuir, sobre adenohipófisis para frenar la producción de LH, también esa misma testosterona suprime la secreción de GnRH a nivel hipotalámico. Entonces, al no haber GnRH tampoco,
disminuye la producción de LH y por lo tanto de LH y de FSH. Entonces hay un sistema de retroalimentación negativo. Célula de Leydig secreta testosterona, la testosterona hace el lazo para bloquear LH primero y hace el lazo para bloquear GNRH. Al bloquear GNRH disminuye por ende LH y FSH. ¿Cómo se regula la espermatogénesis? Bueno, ya dijimos que era por efecto de FSH y la testosterona y la hormona de crecimiento, son tres. ¿Okay? Las células de Sertoli, que son células que tienen una función de sostén o de nutrición, van a poseer receptores para la FSH, ¿ok? Al unirse FSH a ellas, van a promover el crecimiento y la secreción de sustancias que favorecen la espermatogénesis. Y la testosterona también va a tener un efecto trófico sobre la espermatogénesis. Aquí vemos cómo el hipotálamo libera GNRH en el núcleo infundibular o núcleo arqueado. Ese núcleo tiene conexiones en la eminencia media y a través del sistema corticotálamo hipofisario todas esas sustancias llegan a la adenohipófisis, estimulan las células gonadotropas, ellas liberan FSH que va a tener sus receptores en las células de Sertoli. Las células de Sertoli, aparte de elaborar todos sus productos de nutrición, también forma una proteína que se llama inhibina. Y la inhibina hace una retroalimentación negativa, ¿ok?, para la misma adenohipófisis, frenando la producción de FSH y también al hipotálamo, disminuyendo la producción de GNRH. ¿Okay? Y obviamente la parte estimuladora es la espermatogénesis. Con respecto a LH, tiene sus receptores en células de Leydig. Ellas responden elaborando testosterona. La testosterona va a sus tejidos periféricos y al transformarse a dihidrotestosterona tiene los efectos virilizantes o masculinizantes típicos de los andrógenos y aparte hace el sistema de feedback, ejerce el control de feedback o de retroalimentación a nivel de adenohipófisis y a nivel hipotalámico. Y fíjense, la testosterona tiene se le atribuye a testosterona efectos conductuales. Yo se los decía en estos días que gracias a la testosterona es que las mismas mujeres tienen la parte esa de socialización, la parte cuando se busca pareja, todo eso, esa parte social de la sexualidad tiene que ver más con testosterona. Yo no sé, debe tener otros nombres, pero no sé si yo quiero que me entiendan la idea, ¿no? No sé si en psicología debe tener algún otro nombre eso. Entonces, esto es lo mismo, espermatogénesis. La espermatogénesis demasiado rápida disminuye la producción o la secreción de FSH y eso todo lo hace a través de la inhibina, ya lo dijimos. ¿Qué pasa durante el embarazo? Que la placenta secreta gonadotrofina coriónica humana y ella es la que estimula la secreción de testosterona por parte de los testículos fetales. Hay una parte de fisiología del embarazo que debería, si el semestre el año fuera más largo, sería bonito hablar de la placenta y todo eso. Sí, yo me imagino. Pero la fisiología del embarazo es aparte, o sea, no. Y también hay fisiología, hay capítulos de lo que es la parte de fisiología del deporte, bien bonito. Hay la aviación. Dale. Ajá. Pubertad e inicio de la regulación, ya eso lo dijimos, que es la GNRH la protagonista. Dale. Ok. Esto lo vemos. ¿Cuántas faltan? Falta la mitad. Van 35, faltan 35. No es tampoco tan largo. Bueno. Ya la vemos el miércoles.